Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En esta ocasión vamos a hablar de aquella expresión bíblica con todas sus fuerzas. Las encontramos en varios pasajes de las Escrituras y especialmente me llama a mí la atención lo que dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, del verso 1 al 9. El Señor empieza a hablarle que les había dado todos los mandamientos y todos los estatutos y todas las cosas que ellos tenían que guardar, pero que había algo muy especial, era como que llamado allí o subtitulado allí como el gran mandamiento, y que era eso: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Y qué es exactamente eso y cómo nosotros podemos amar al Señor con todas nuestras fuerzas? Y ese es el objeto de este video, que nosotros podamos definirlo, porque a veces nosotros leemos la escritura y pasamos como de largo percibiendo o creyendo que nosotros ya sabemos lo que eso significa o que sabemos cómo hacerlo, y en el fondo no sabemos. Una persona puede decir: yo soy carente de fuerzas o yo no tengo muchas fuerzas, entonces ¿cómo puedo amar al Señor con todas las fuerzas? Entonces vamos a ver en la terminología bíblica qué exactamente quiere decir eso. Yo creo que un pasaje que nos ayudaría muchísimo a desvelar esta parte sería Josué capítulo 1 en el verso 7. Es muy textual lo que dice, exactamente a qué se está refiriendo. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, ya dijo que se requiere de toda la fuerza para no apartarse de la ley de Dios, ni a derecha ni a izquierda. Entonces, cuando a uno le dicen que uno necesita toda la fuerza para algo, es porque hay oposición. Y por supuesto, el Señor nos ha mandado estatutos y decretos, y cuando uno mira la definición básica de todos estos mandamientos, es como instrucciones para que nosotros demos en el blanco, instrucciones para que nosotros podamos hacer que todo nuestro camino prospere, que las cosas nos salgan bien. Entonces el Señor nos da esas instrucciones y nos dice: no se aparten de ellas ni a estas ni a siniestras, sino ustedes no van a prosperar, las cosas no les van a salir bien, pero se tienen que esforzar, porque va a haber mucha oposición. El enemigo se va a oponer a que usted haga las cosas que yo le estoy diciendo. Entonces, cada vez que la escritura le está diciendo a usted que usted haga algo con todas las fuerzas, lo que el Señor le está diciendo: ¿sabe qué? Ajústese a lo que dice la palabra de Dios. Ajuste a lo que dice mi palabra. Porque si usted se ajusta a lo que dice mi palabra, usted está haciendo con todas las fuerzas lo que usted tiene que hacer, que yo le he enviado a hacer. Observemos algunos ejemplos que nos dan a nosotros una ruta, cómo nosotros podemos hacer algo con todas nuestras fuerzas. Por ejemplo, en el libro de Jueces, en el capítulo 6, en el verso 14, está hablando la historia de Gedeón. Dice la palabra que Gedeón hace como una especie de queja al Señor cuando se le aparece, diciendo pues todos los problemas que tienen, y que el Señor pues no ha estado allí. Y dice la palabra: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces, aquí está la clave. Es decir, cuando el Señor nos ha enviado a hacer algo, es un ingrediente fundamental, porque donde Él nos ha enviado a hacer algo, Él siempre nos ha equipado con todo lo que nosotros necesitamos para hacer ese algo. Y eso es una de las cosas que a mí más me apasiona de nuestro Dios, y es que Él nunca ha pedido algo que Él no haya hecho primero. Y en la persona del Señor Jesucristo, siendo 100% hombre, Él hizo todas las cosas que la escritura nos ha pedido. Por eso es que Él es el cumplimiento de toda la escritura, Él es el cumplimiento de toda la ley. Y bueno, y volviendo a esa historia, entonces, ¿qué pasó? Entonces resulta que le responde Gedeón, le dice: ah, Señor mío, ¿con qué voy a salvar yo a Israel? Si yo soy, mis familia es de la más pobre de todo Manasés, y yo soy el más pequeño de toda mi casa. Y entonces el Señor le responde algo bien interesante. Jehová le dice: ciertamente yo estaré contigo. Y allí está la clave: y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No importa cuántos sean ellos, serán realmente como un solo hombre. Entonces, las dos claves que nosotros encontramos en esta historia fue: una, cuando no te envío yo, cuando el Señor nos envía a hacer algo, es porque Él nos ha equipado con todo lo que nosotros necesitamos. Y lo segundo es: estaré contigo. Cuando el Señor nos envía a hacer algo, Él va a estar con nosotros en esa misión que nos ha enviado a hacer a nosotros. Entonces, tengamos eso de antemano, porque si el Señor nos ha enviado a que nosotros lo tenemos que amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, el Señor
está ahí con nosotros para ayudarnos a que nosotros hagamos eso que Él nos ha enviado a hacer. También en el libro de Jueces, en el capítulo 16, en el verso 17, está la historia de Sansón. Saben que Sansón era nazareo y es importante identificar qué significa eso, porque sabe que él tenía una novia, una mujer, Dalila. Dalila estaba confabulada con los filisteos y lo único que querían saber era por qué Sansón tenía tanta fuerza. Entonces Sansón le miente en 3 ocasiones y ella todo el tiempo lo instigaba que le dijera la verdad en que tenía su fuerza. Entonces él le confiesa que pues él era nazareo, que él había sido consagrado. En otras palabras, ser nazareo desde el vientre de su madre, lo que quiere decir nazareo es consagrado, separado para Dios. Entonces es otra de los ingredientes para tener fuerza en la vida de una persona. Es cuando uno entiende que uno está separado para Dios, separado por Dios y para Dios, consagrado a Él. Si nosotros entendemos eso, cada vez nuestras fuerzas irán de aumento en aumento. Y eso es algo que nosotros tenemos que remarcar en cuanto a todas las fuerzas. Y es que Dios nos da a todos fuerza. La fuerza viene de Él, pero nosotros también desarrollamos esa fuerza en la medida que nosotros hacemos lo que el Señor dice. Como decía en Josué capítulo 1, verso 7, es decir, esforzarse de no apartarse de la ley ni a derecha ni a izquierda. Eso hará que nuestras fuerzas se desarrollen muchísimo más, como en el caso de Gedeón, que entender de que Dios nos envía y nos equipa, pero no solamente eso, sino que Él está con nosotros en lo que tenemos que hacer. Volviendo a la historia de Sansón, nosotros sabemos lo que sucedió después. Sansón, pues al haberle confesado a ella que era nazareo y que no había pasado nunca una navaja por su cabello, que lo que realmente eso puede simbolizar más ampliamente, más que el cabello en sí, es el hecho de la obediencia. Dios había dicho que él tenía que ser consagrado para Dios. Al no consagrarse, entonces, al no seguir con todo su proceso de consagración, él pierde su fuerza. Entonces él ya había sido apresado por los filisteos por causa de haber revelado esto, le cortaron el cabello y le sacan los ojos y él pide una vez más al Señor, le dice, por favor, fortaléceme una vez más para vengar a los filisteos por causa de los ojos que le han sacado los ojos. Entonces, la consagración hará una gran diferencia para que nosotros podamos tener fuerzas. En 1 Samuel, en capítulo 2, en el verso 9, está el canto de Ana. Y sabe que Ana no podía tener hijos, después tuvo a Samuel, y después de que lo tuvo, se lo consagró al Señor y se lo entregó. Y ella hace todo un canto hermoso y dice, dentro de ese canto, dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Entonces, cuando una persona se entrega a la impiedad, se entrega a la maldad, la fuerza se le va desgastando, porque quien da la fuerza es nuestro Dios. En 2 Samuel, en el capítulo 6, en el verso 14, la palabra nos está hablando de la historia de David cuando estaba sacando el arca del pacto de la casa de Obed-Edom y la estaba llevando a la ciudad de David. Y dentro de todo ese proceso, David iba danzando, dice la palabra que iba danzando con todas sus fuerzas, al punto que su esposa Mical, cuando lo vio, se desagradó de él y dijo que se había hecho vil porque sencillamente se había despojado de sus vestiduras de rey. Algunas veces la gente nos quiere hacer parecer a nosotros que fue que él andaba casi desnudo y eso no es el caso. Allí dice que él estaba tenía un efod de lino, es decir, él estaba vestido, él tenía sus vestidos de lino, pero se había despojado de todas las vestiduras de rey. ¿Para qué? Para danzar al Señor con todas sus fuerzas. Aquí hay otra cosa clave, es todo lo que se haga para el Señor hay que hacerlo con todas sus fuerzas, lo que quiere decir involucre todo su ser, porque lo que nos enseña a nosotros las Escrituras, cuando dice que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda de la palabra de Dios, lo que nos enseña las Escrituras es que nosotros tenemos que poner, cuando hacemos algo para Dios, todo nuestro ser y poner todo nuestro ser. Por eso dice ahí claramente, con todo su corazón, el centro de su alma, con toda su alma, es decir, mente, emociones y voluntad, con todas sus fuerzas, con su espíritu, en otras palabras, es involucre todo su ser, cuerpo, alma y espíritu en lo que sea que usted va a hacer para el Señor. Como David en este caso, estaba danzando al Señor, su cuerpo estaba danzando, pero no solamente su cuerpo estaba danzando, toda su alma y todo su corazón y todo su espíritu estaba puesto en esa danza para el Señor. Eso sería hacerlo con todas sus fuerzas.
Hay otra historia en Segunda de Reyes, en el capítulo 23, verso 25, acerca del rey Josías. Se sabe que la escritura nos habla a nosotros en los libros de Primera y Segunda de Crónicas y Primera y Segunda de Reyes acerca de los reyes de Israel y los reyes de Judá. Este rey era un rey de Judá, Josías. Y dice la palabra algo bien interesante. Dice que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Jehová. Así que eso nos recuerda lo mismo que dice Josué capítulo 1, verso 7, que cuando se refiere a hacerlo todo con todas las fuerzas, se trata es de no separarse la palabra de Dios, hacer las cosas exactamente como dice la palabra de Dios. Ese sería el ingrediente que nosotros amemos al Señor con todas nuestras fuerzas. También en Primera de Crónicas, en el capítulo 29, en el verso 1 a 2, es una porción bellísima que si usted la puede leer completa, es preciosa, porque está hablando de cuando David está haciendo la transición del reino a su hijo Salomón. Y pues que le dice a todos, dice que el Señor ha elegido a Salomón para que continúe el trabajo de la obra del templo. Y él habla, yo con todas mis fuerzas he preparado. Y entonces habla del oro, de la plata, de las piedras preciosas, del bronce, de la madera, del mármol. Él había preparado todo para la construcción del templo. Pero además de eso, en el verso 3 él dice, además de esto de mi tesoro personal, yo tengo estas reservas y esto es lo que doy para el santuario de Dios. Así que era como toda esa disposición. Pero lo más bonito de esa porción, aparte de que ese acto de él hace que todas las otras personas también se muevan y empiecen a dar para el templo del Señor. Lo más bonito es que él hace una confesión grandísima. Él hace una confesión en la que dice, Jehová, tuya es la magnificencia, el poder, la fuerza, el honor, tuyo es todo. ¿Y quiénes somos nosotros para darte a ti ofrenda de nuestra voluntad cuando todo lo que hay en la tierra es tuyo y todo lo que hay en los cielos es tuyo? Él hace un reconocimiento, es decir, yo le doy algo a Dios, pero es que eso le pertenece a Él. Y no solamente eso, sino cuando habla de la fuerza, dice, todas estas cosas que tenemos nosotros con nuestra fuerza, pero es que la fuerza viene de ti. Y es un reconocimiento de que toda buena dádiva viene de Dios. Así que la fuerza viene de Dios, la fe viene de Dios, la provisión viene de Dios, todo bien viene de Dios. Con gusto Él lo da al Señor y dice, y lo doy con toda mi fuerza, es decir, lo doy con todo mi ser, porque reconozco que todas estas cosas a ti te pertenecen. Es hermosa esa porción, si usted la puede leer, Primera de Crónicas en el capítulo 29. Ahora bien, en Nehemías capítulo 8, verso 10 está hablando de una de las fiestas del Señor en el mes séptimo, en el día 1, y pues una fiesta que es de consagración para el Señor. Usted sabe que de acuerdo a las escrituras estas 8 fiestas es la del sábado, es la fiesta para su pueblo, para su gente, mientras que las otras 7 fiestas son las fiestas para el Señor. Entonces, esa porción es muy bonito porque Nehemías sacan el libro de la ley y empiezan a leer y dice la palabra que todos pusieron todo su sentido y cuando pusieron todo su sentido empezaron a llorar y a lamentarse por todo su pecado y toda su iniquidad. Y llega Nehemías en algún punto, dice, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a las personas que no tengan nada preparado porque día de gozo es este. Es un día santo a nuestro Dios. Y después dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Es muy interesante porque la palabra nos habla constantemente de la importancia de que nosotros tengamos gozo. De hecho, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Pero aquí el punto es que cuando usted tiene gozo, la fortaleza de Dios viene a su vida. Ahora, uno no se goza por los problemas o las dificultades que uno tiene. Uno se goza porque tiene la certeza de que Dios está con uno, de que Dios nos envió aquí, de que nosotros tenemos un plan, un propósito, que nosotros vamos a cumplir ese propósito. Así que nos gozamos en el Señor, no nos gozamos en las dificultades. Cuando nosotros mantenemos nuestro gozo, nosotros mantenemos la fuerza. Pero si nosotros entramos en tristeza, decepción, agonía, dolor, pena, eso nos debilita completamente. Y como nos debilita, acaban nuestras fuerzas. Y va a acabar nuestras fuerzas no solamente para poder adorar al Señor
con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, sino que también va a acabar nuestras fuerzas para que nosotros podamos cumplir todas las escrituras. Nos vamos a apartar fácilmente a un lado o al otro por causa de que estamos debilitados al faltar nuestro gozo. Es bonito porque todas esas fiestas se hacían para que la gente se gozara juntamente con el Señor. En Job 17:9 la palabra habla, los impíos, dice, los limpios de manos aumentarán las fuerzas. Entonces, en contraposición con los impíos, los limpios de manos aumentan las fuerzas. En Salmo 18, el verso 1 a 2, hay una porción muy bonita, es una confesión del salmista que dice, te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y mi fuerza, la fuerza de mi salvación. Entonces, es una confesión hermosa. ¿De dónde vienen nuestras fuerzas? Nuestras fuerzas vienen de Él. Así que nosotros no podemos entrar en orgullos o vanaglorias. Por eso dice la Escritura, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en sus fuerzas, ni el rico en sus riquezas, mas alabes en esto el que hubiese de alabarse, en conocerme y entenderme. Lo que nosotros tenemos que hacer es conocer al Señor a través de las Escrituras y entenderlo, porque de allí viene toda buena dádiva de Dios para nuestras vidas. En el Salmo 31, verso 10, la palabra habla, porque mi vida se va gastando, dice, y se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Así que cuando nosotros caemos en impiedad, en iniquidad, en pecado, las fuerzas nuestras se van agotando. Igual como en Proverbio la palabra habla cuando un hombre cae en manos de una mujer que no es su esposa, dice, sus fuerzas se consumen y otros consumen sus fuerzas. Así que el pecado consume nuestras fuerzas. Por eso el Señor dice, esfuercen y sean muy valientes para mantener en mi palabra y no salirse ni a derecha ni a izquierda. Y bueno, y como si fuera poco, hay una porción que yo creo que nos da a nosotros el vislumbramiento más grande de todo lo que tiene que ver con todas las fuerzas. Y está en el libro de Efesios, en el capítulo 1, a partir del verso 15. Es una porción bellísima, porque por ejemplo en el verso 17 está hablando de Pablo que le envía esta carta a los Efesios y está diciendo que ruega por ellos constantemente. Y uno de los ruegos que hace dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Entonces, Él está pidiendo esos dos espíritus, sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿por qué? Dice, porque si tienen esto, van a ser alumbrados los ojos de su entendimiento, de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Es decir, el Señor nos ha llamado a nosotros, así como llamó a Gedeón y le dijo, ¿no te envío yo? Él nos ha llamado, dice, pero mire lo que dice aquí, dice, Él dice, yo quiero que ustedes tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, para que sea alumbrado su entendimiento, porque si es alumbrado el entendimiento, ustedes puedan saber cuál es la esperanza a la que Dios los llamó. Y dice, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Es decir, hay una riqueza. Observe la línea, observe el camino por donde va. Yo quiero que ustedes tengan espíritu de sabiduría y que tengan espíritu de revelación en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que sea alumbrado el entendimiento y ustedes puedan entender la esperanza a la que ustedes fueron llamados. Esa esperanza en la cual hay una riqueza de gloria en los santos. ¿Y de qué dice en el verso 19? Y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su poder. En otras palabras es, yo quiero que ustedes vean el poder tan grande que Dios les quiere dar. Yo quiero que ustedes vean que hay unas riquezas en gloria en Él. Yo quiero que ustedes le conozcan a Él, porque si ustedes le conocen a Él, sabe que Él tiene una herencia de gloria, Él tiene una herencia de poder en su fuerza. Después dice el verso 20, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo. Entonces él dice, yo quiero que ustedes despierten a esa realidad. Hay fuerza, poder y gloria que Él tiene reservada para ustedes. Que se puedan entender, que puedan visualizar que en Él hay todo ese poder y toda esa fuerza. Es una porción bellísima, pero aparte de eso y como si fuera un broche de oro en todo esto, dice en el verso 23. Dice que sometió todas las cosas debajo de sus pies, dice, dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia.
la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que lo llena en todo. Entonces, en otras palabras, es que ustedes puedan entender, conocerlo a él y entender que él tiene una herencia de poder para ustedes, él tiene fuerza para ustedes, él tiene gloria para ustedes, porque ha permitido que ustedes sean parte de todo su cuerpo y que ustedes puedan despertar a la grandeza de poder ser parte de la plenitud del que lo llena en todo, porque la plenitud de él está en cada árbol, en cada animal, en el viento, en todos los astros, en toda parte está su plenitud, porque en él estamos, somos, nos movemos, y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Así que nos ha invitado a que nosotros como que despertemos y entendamos que nosotros estamos en él. Ahora permitamos que él esté en nosotros, porque separados de él nada podemos hacer. Así que si usted a alguien le dice, ¿cómo será hacer algo o amar a Dios con todas sus fuerzas? Para empezar, con todo su ser, con toda su alma, con todo su corazón, con todo su espíritu, con todo su cuerpo. Lo otro es entender que la fuerza viene de parte de Dios, que si el Señor nos envía, ya nos equipó y que Él va a estar con nosotros en todo lo que nosotros vamos a hacer. Que la impiedad y el hacer las cosas mal y el pecado acaban nuestras fuerzas, pero que si nosotros nos mantenemos, como dice Josué capítulo 1, verso 7, teniendo la fuerza para no apartarnos de la palabra de Dios ni a diestra ni a siniestra, todo lo que haremos va a prosperar. Así que hagamos todas las cosas que hacemos para el Señor con todas nuestras fuerzas. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Mil y mil bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Bye.